1, 2, 3, 4. Bueno, pues empezamos con el rollo protocolario, que bueno, aunque sea un poco rollo, pero es imprescindible. ¿No toca el himno de Cádiz? Hombre, el del Cádiz mejor. El caso es que queremos dar la bienvenida a esta nueva sesión de tutores del rock, que está dentro del marco Proyecto Atalaya. Y si os queremos recordar algunas cositas, aunque seamos pesados, pero bueno, es que tiene que ser así. El uso de mascarilla durante toda la actividad, incluso nosotros, ¿eh? Y en todo momento dentro del recinto. Bueno, cuando tengamos que beber agua nos la quitaremos. Un segundito. No os levantéis, os manteneros sentados hasta el final, si puede ser. Y al final de la sesión se abrirán las dos puertas de acceso y por favor seguid las instrucciones de quienes están trabajando como asistentes para salir de manera tranquila, ordenada y civilizada. Total, que otro detallito más es que debido a la situación actual no se nos podrá saludar a los ponentes al finalizar. O sea, con mucha efusión tendremos que salir más o menos ordenadamente, pero ambos os queremos dar las gracias con antelación por venir y por la acogida. Bueno, yo me gustaría hacer un inciso. Dale, dale. No nos vamos a dar un abrazo ni un beso, ni mucho menos vamos a hacer el amor, pero un saludo a 3 o 4 metros, yo estoy dispuesto. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás, colega? Bien, me alegro de verte. Mírame estos ojitos. Yo creo que los ojos comunican mucho más de lo que quisieran algunos. Sí. Esto demuestra, esta etapa está demostrando que lo de las pelis de atraco de banco es mentira todo. ¿Lo de qué? ¿Lo de qué? Las pelis, que entra uno con un pañuelo en la cara y no lo reconocen. Y aquí nos conocemos todo el mundo. Bueno, yo no estoy muy seguro. Yo el otro día había cazado con la mascarilla y la verdad que parecía un cuatrero de los que roban Pero los sin mascarilla también. Que eso vale. Total, que por favor apagáis los teléfonos móviles para que no nos desconcentremos. Y que muchas gracias en nombre del Servicio de Extensión Universitaria, del Vicerrectorado de Cultura de la Universidad y en el nuestro propio. Perfecto. Y nada, después del protocolo sanitario viene el protocolo que suele haber en este tipo de actos, en el que el presentador presenta al presentado, lo cual hoy en día sería un poco absurdo porque todo el mundo sabe quién es él, ¿no? Sabéis a qué habéis venido. Y vamos, no en vano. Estamos hablando de un tipo que lleva sacando discos desde los años 70 en continua evolución y que ha cambiado la historia de la música española en varias ocasiones a lo largo de su trayectoria y ha recibido premios no solo importantes sino también merecidos. Ha dejado su huella en campos tan aparentemente diferentes como la canción de autor, el flamenco, la fusión, el pop. Si es que tiene sentido hoy en día poner límites entre... Bueno, la Policía Nacional también dejé la huella una vez. Bien. Total. Mentira, un chiste malo, perdonadme, soy muy aficionado a los chistes malos, me vais a tener que perdonar. Que parte también del protocolo de este tipo de actos es piropear al presente. Bien, ¿y también se puede hacer viceversico? Bueno, ya presenta a Fernando Lobo, un pedazo de tío, como veis, gran decimista. Yo no sé de matemática cómo está, pero... Matemática. En matemática está regular, ¿no? Fatal. Pero un decimista extraordinario. Yo creo que la historia de las cosas que están pasando en Cádiz y en España en los últimos años, en el futuro se va a poder leer a través de sus décimas, porque escribe muy bien, piensa muy bien y escribe muy bien, lo hace muy bonito, ¿sabes? Pues mira, viene a colación porque yo el piropo, que tiene que ser una cosa oficial, yo pensaba hacértelo en verso, claro, el piropo de apertura. Así que allá voy. Parece que nos hemos puesto de acuerdo incluso. Venga, dale ahí. Un Forever Young del cante, un Valle Inclán del compás, psicodelia y soleás, metáfora deslumbrante, el del acorde ambulante sin un verso de relleno, su antídoto da de pleno en el alma de la gente, siempre libre y diferente, maestro Kiko Veneno. Espera. Bueno. Nada, yo comprendo que tú tienes mucho arte y tienes que ejercerlo, pero te has pasado un poco, Es todo verdad, pero bueno. Te has pasado un poco porque, pero vamos, yo lógicamente tengo que denunciar la injusticia. La injusticia de que te has pasado un poco, pero bueno, te agradezco mucho. Nada, hombre, gracias a ti. Total, que ya una vez en los preámbulos necesarios, aunque engorrosos a veces, vamos a entrar en materia y lo que vamos a hacer es charlar un ratito, básicamente. Entonces tú me vas a permitir que yo empiece barriendo un poquito para casa y te pregunte, porque yo estoy muy informado, o algo informado por lo menos,
por tu infancia en Cádiz, que estuviste, si no recuerdo mal, desde los 3 a los 9 años, ¿no? Yo estuve en Cádiz, llegué a Cádiz en el año 54, que todavía teníamos Záhara, Ifni, teníamos Filipinas, ya la habíamos perdido. Lo digo esto porque mi padre era militar, ¿no? Estaba aquí en el cuartel que estaba enfrente de la Plaza de Toros, ¿vale? Cuartel de Infantería, Puerta Tierra. Y llegué en el 54 y me fui en el 61. O sea, estuve aquí 7 años, los años de la infancia, los años de aprender a hablar, los años de aprender lo básico de la vida, entonces mi infancia es gaditana. Claro, eso es una etapa de la vida en la que nos empapamos de las cosas sin darnos mucha cuenta. Pero de Cádiz, ¿qué crees tú que esa etapa te marcó o que se te quedó a ti ahí más patente? Bueno, yo vivía en la avenida de Portugal, en Puerta Tierra, en una casa de vecinos, que eran tres placitas de vecinos, vivían unos 12 o 14 casas de vecinos, y recuerdo una felicidad extrema. Bueno, pues tener una familia normal, mi padre y mi madre, que comíamos mucho sardina de lata, porque los militares trabajaban mucho este material, pero bueno, que está divino, sardina de lata es una cosa maravillosa, vamos, ¿entiendes? No sé, a alguna gente le parecerá que es un poco vasto, me encantaba. Mi padre me traía de paseo aquí me mareaba en el trolebús, no sé por qué, y me traía de paseo aquí a ver los barcos, aquí al muelle, los barcos militares, por supuesto. Los salesianos de Cádiz, iba al colegio, cuando estaba la marea baja, salíamos del colegio por la tarde y nos íbamos a jugar fútbol. Y lo más importante quizá que no he dicho es que ya entonces, o sea, todavía no había máquinas de traer arena, de repoblar de arena todos los años y de gastarse los millones impunemente. Eso todavía no había. Fijaros que cómo era Cádiz entonces, que efectivamente se había respetado lo que era la ciudad, lo que era el proyecto de ciudad durante miles de años, y el aire fluía de poniente a levante, se reponían las arenas y la playa estaba siempre perfecta. Entonces tuvieron que venir ya más adelante, como vosotros sabéis, ya performances humanas ya muy especializadas en destrucción del medio ambiente para conseguir que Cádiz sea una pérdida constante de arena y una pérdida constante de dinero. Y de población. De población, toda esa gente que está ahí viviendo en esos pisos que no permiten que la arena fluya. Vamos a ver, ¿nosotros qué coño hacemos aquí en el planeta si no queremos que la arena fluya? ¿Entiendes? Tú quieres vivir en el desierto, pero quieres tener, yo qué sé, tu wifi, tu camello y tu mampara. Yo no sé qué quieres. ¿Entiendes? Entonces es muy peligroso efectivamente cuando decidimos que la arena no puede fluir según las voluntades de la geografía del mundo, y entonces nosotros nos ponemos por encima y decimos que ya cargarán los que vengan detrás nuestra y que se vayan a enterrar a sus muertos, nunca mejor dicho, a otros municipios que aquí no caben, y que se vayan a bañar de vez para allá. Y una cosita, también es obligado, estando donde estamos, y además porque yo lo he leído, vamos, en alguna entrevista, en el libro este que sacó Luis Clemente en los años 90, que tú en aquel momento, me imagino que de una manera un poco inconsciente también, ya tuviste cierto contacto con el carnaval, algo de carnaval. Claro. Y de hecho, incluiste un guiño en una canción, en Los Managers, ¿puede ser? Un versito. Los Managers es una canción de carnaval de Cádiz. Claro. Los Managers es una canción de carnaval de Cádiz. Bueno, yo me aprendí los duros antiguos y 2 o 3 más así, pero me acuerdo del carnaval, me acuerdo mucho de que eso me cogió en Sevilla ya, el pelotazo de los Beatles de Cádiz me cogió creo que en Sevilla ya. Eso fue un poco más tarde, ese fue el primer gran pelotazo del carnaval, que sobrepasó los límites del carnaval y se convirtió en una canción popular en toda España. ¿Y cómo era la canción? La de día que su padre lo llevó a los toros, medio de la plaza se quedó solo y la gente decía, ¿qué es lo que pasa? No, qué oscuridad tan grande. No, porque el niño tiene una cabeza de grande, ni médico, ni botica, ni sellos, ni cosas de esas. No hay quien le quite a mi niño esa dichosa cabeza. Esa es, de ahí saqué yo Los Managers más adelante, sí. Claro. Y se me ha olvidado decir otra cosa, y todos los domingos, un día sí y otro no, iba al estadio Ramón de Carranza, que me ha hecho mucha gracia las cosas del Kishi Sí, bueno, las cosas en fin. Que es muy fácil decir el estadio de Ciudad de Cádiz, carajo, la tacita de plata, ¿qué quiere? ¿Qué forma de complicarse la vida y de convertir algo tan sencillo y tan humano y tan bonito como es el Cádiz
en convertirlo en un chiste más sobre el Cádiz, pero bueno, al Cádiz le caben todos los chistes del mundo, ¿no? Desde luego Pero que que sí. yo iba todos los domingos, estaba en segunda, por supuesto, y lo que más me gustaba del Cádiz, no recuerdo decir ningún jugador, no era muy bollante el fútbol del Cádiz en aquella época, pero sí recuerdo a la banda municipal dando la vuelta al cuadrilátero al empezar el partido y al empezar la segunda parte, tocando la marcha Radesky, taran, tan, charan, tan, tan. Eso para mí. Mira, Eso esas para mí son fue. huellas musicales ahí también, ¿eh? Total, De que buenos me amigos. gustaba esa canción, Guillo. Y una cosa que me parece, o sea, hay artistas a los que se les ve, como te digo yo, se les notan las influencias a legua, ¿no? Mira, este suena a Jimi Hendrix, este suena a Bob Dylan, este suena a no sé qué. A ti es muy difícil pillarte, mira, tienes una personalidad muy Sí, ayer me di cuenta de muy por qué. definida. Fernando, te lo voy a Pues explicar, explícamelo, te lo voy a porque yo explicar tengo con mucha frescura porque curiosidad. ayer pude hilar de por qué yo soy así. Resulta que debido a mi incompetencia, falta de cualidad y carencias de habilidades y de herramientas, como se dice hoy, interaccionales, ¿sabes? Ole. Pues entonces resulta que no podía tocar la guitarra como Jimi Hendrix, ni podía cantar como Paul McCartney, ni podía componer como Mozart. Hostia, digo, que yo, hay que hacer algo. Entonces, eso te obliga a ser original. Te obliga a ser original porque te obliga a... porque yo sentía Mozart y sentía Bob Dylan y sentía a Camarón. Yo sentía todo eso, lo que pasa es que yo no lo podía hacer. Ah, O sea, yo la primera vez que escuché Jimi Hendrix la tengo aquí todavía. ¿Entiendes? Cada nota la tengo aquí, todavía me está creciendo en mi interior. Pero claro, entonces yo dije, yo eso no lo voy a poder hacer nunca, pero yo esa llamada la tengo, la siento, ¿cómo lo puedo hacer? Entonces eso te obliga a un esfuerzo muy grande, que a pesar de lo flojo que soy, porque está incentivado por mi estancia en Cádiz, quieras que no, la flojera, aunque yo tengo un gen catalán importante, pero la flojera se te Está ahí, acentúa. está ahí. Se te acentúa. eso es bueno. Eso es Entonces bueno. tú dices, yo tengo que hacer algo, y entonces claro, te tienes que inventar tu propio lenguaje, tu propia forma de expresar la armonía, la belleza, el ritmo, la garra, la tensión, el hambre, te la tienes que buscar de tu propia manera. Y entonces, bueno, pues, y ese es el transcurso de mi vida artística, mi desafío artístico, y eso hace de que no tengo efectivamente imitadores. Aquí en España se imita a Rafael, a Julio Iglesias, se imita un montón de gente, pero a mí no sale nadie que me imite. También es verdad que no soy tan famoso como para tener imitadores, pero es que no vale la pena imitarme, ¿entiendes? Porque es que te vas a hartar de trabajar. Entonces, para imitarme a mí, mejor búscate una carrera tú y te la haces, Claro, tío, si porque tú te ya va a salir existes, más ¿no? rentable que Tú ya imitarme a mí, existes. ¿entiendes? Porque como me quieras imitar a mí, te vas a tener que trabajar mucho. Claro. Bueno, eso es una cosa importante en el arte, ¿no? Intentar de alguna manera encontrar tu personalidad y no ser una copia de otro, ¿no? Bueno, en el arte y en la vida, ¿no? Yo creo que es uno de los puntos fundamentales de nuestro deambular por esta vida, saber quiénes somos, conformarnos con ser como somos, aceptarnos, aceptar nuestra soledad. Y eso, claro, eso funciona cuando tú al mismo tiempo tienes una empatía muy grande, te gusta la vida, quieres a todo el mundo, te gusta la naturaleza, te gusta el fútbol, te gustan los toros. Un momento, eso es un chiste malos. ¿Cuál de ellos? Pero quiero decir, entonces tú puedes ser más individuo contra más ames a la gente. Eso es lo que yo pienso. Ambos caminos están bloqueados en la sociedad actual. La gente hoy no tiene ni posibilidades de saber quiénes son, ni reconocimiento, ni estímulo para encontrar su individualidad, porque su individualidad es incierta. Está atemorizado el hombre y la mujer actuales ante la posibilidad de encontrar su propia identidad. ¿Por qué? Por la incertidumbre que nos gobierna. ¿Entiendes? Tenemos un sistema de gobierno mundial, que lo conocéis bien en la universidad, que consiste en que las cosas sean lo más opacas, lo más difusas y lo más escondidas posibles, para que las personas, como vosotros y como yo, nos sintamos que eso se nos escapa de las manos. Yo soy muy buen economista haciendo la compra en mi casa y distribuyendo el sueldo en mi familia, pero yo no puedo entender las finanzas mundiales porque esto es demasiado difícil, me lo están poniendo ya muy difícil. ¿Entiendes? Todo ese esfuerzo que hace el sistema por alejar a la gente, entre otras cosas, pues, construye un mundo en el que realmente es muy hercúleo, muy difícil de estar a gusto con uno mismo y encontrarse. O sea, ¿quién coño quiere gastar media vida en buscar quién es? Si no valemos ningún duro, si al final nos van a tirar por ahí para allá y nos van a dejar morirnos de COVID en cualquier residencia y vamos a estar viviendo en una caravana o en una chabola y le va a dar igual a la gente. O sea, vivimos en un mundo muy individualmente, muy desamparado y al mismo tiempo, como no podía ser menos, socialmente totalmente indefenso. Totalmente indefenso. No encontramos ni la defensa colectiva de la tribu, porque los borregos no pueden estar nunca defendidos.
Los borregos necesitan perros. Ah. Los borregos de por sí no se pueden. Si nos constituimos como borregos nunca vamos a estar defendidos. Ni tampoco tenemos la posibilidad de ser individuos, de luchar por nuestra plenitud individual, por nuestro derecho a la diferencia. Porque yo os voy a decir una cosa, yo me siento una persona, porque tengo un sistema químico en el cerebro optimista, ¿sabes? Me siento marchoso, empático, bum, 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 bum. Pero en el fondo, quiero decir, me siento contento de ser yo mismo y de ser diferente, ¿vale? Pero a mí me gustaría que todo el mundo fuéramos así. Y además yo te digo una cosa, yo conozco a mucha gente después de 68 años de vida y todo el mundo tenemos eso. Todo el mundo somos diferentes, tío, nada más que te dan tu sitio y nada más que te miran a los ojos y te hacen así, tú te das cuenta que tú eres una persona diferente. Ahora, ¿entiendes? Y todo el mundo pues, tenemos que llegar a eso. Lo que pasa es que si lo que te hablan son los publicitarios, si los que te hablan son el Matías Prats por la 3, para decirte, o si te hablan el Securitas Direct, o si te habla desde un punto de vista institucional muy lejano, no se alude nunca al individuo, pero yo creo que en las distancias cortas he apreciado que todo el mundo tiene ese deseo y sobre todo esa realidad de ser diferente. O sea, que es que, digamos, es que yo no sé cómo ser diferente, es que no sé cuál es mi originalidad, pero mamá, hostia, tú te miras al espejo bien. Tú te miras bien al espejo, lávate la cara y mírate bien al espejo, tío, tú eres una persona única. Pues sí. Y la siguiente preguntilla que tenía yo aquí anotada es un poco en esa línea, porque en el libro este que yo te comento, hay un momento en que te preguntan por tu, empiezas tú a desgranar un poco algunos de tus referentes culturales, ¿no? Sobre todo librescos, ¿no? Y hablas de Pérez Galdós, de Timothy Leary, de Valle Inclán, de Cervantes, de Lorca, de la novela sudamericana, del boom sudamericano, de Homero, de Walt Whitman, sí. En fin, un montón de cosas, ¿no? ¿Y tú crees que eso, la cultura, nos ayuda a tomar conciencia de eso que tú estás diciendo ahora? ¿O no? Claro que sí. O sea, hombre, que nos sirve no solo para Dios. hacer mejores canciones, sino para ser mejores personas, ¿no? No, para ser personas, ¿no? Es que vamos a ver, es que la posibilidad que nos da la cultura de leer en un libro la concatenación de hexámetros que conducen que componen la Odisea, escrito a lo largo de cientos de años, y que está contando, te está retransmitiendo en primera persona fragmentos de vida de hace, ¿entiendes?, de cosas históricas. O sea, por Dios, eso es viajar en el tiempo, tío. Yo no sé la gente cómo pasa la cantidad de horas dándole a las maquinitas y otros intelectuales intentando justificar que los videojuegos sean una cultura. Señores, viajar en el tiempo, por Dios, viajar en el tiempo, del pasado, del futuro. O sea, la cultura de momento te da la posibilidad de conectar con personas que nos dejaron hace muchísimo tiempo, pero, o sea, eso me parece una cosa grandiosa. O sea, eso me parece, el reconocimiento de eso me parece un adelanto tecnológico muy por encima de todos los sistemas de Apple que nos vayan a perfeccionar, ¿entiendes? Y de los streaming y de todas las cosas. O sea, nosotros estamos trabajando en una tecnología del futuro, pero la gran tecnología humana de comunicación y de recuperación no la tenemos ni siquiera medio empezada. Pues sí. Y hemos hablado de esa cultura erudita, pero... Y viajar en el espacio también, por supuesto, claro. Viajar en el espacio, que es igualmente maravilloso. Yo estoy leyendo ahora La conquista de Nuevo México, de Bernal Díaz del Castillo. Esta persona tan contradictoria de Hernán Cortés, tan sagaz, tan increíblemente astuto, tan buen negociador, tan hipócrita, tan falso, tan hijo de puta, tan cruel. O sea, es increíble la capacidad que tenía ese hombre. Pero yo estoy viviendo aquello, yo estaba en Cancún, por ejemplo, ¿no? Y entonces ahora cuando empiezo a leer, porque desembarca muy cerquita de Cancún, y entonces empiezo a coger el barco hacia el norte, pum, 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 y yo he vivido eso geográficamente. Viajar en el espacio y en el tiempo es el gran desafío de la cultura. ¿Y para qué coño queremos viajar en el espacio y en el tiempo? Pues sin duda para encontrarnos con la vida que son nuestros semejantes, pero también, sobre todo, tenemos que entender que la vida es antes que nosotros. La vida está antes que nosotros, es lo que falla, es lo que nos está fallando, claro, nos creemos que la vida somos nosotros, no, perdona, la vida está antes que nosotros. Y eso, nada más que tirando del hilo de la cultura erudita, entre comillas, pero erudita no, eso no lo entiendo, cultura erudita no existe. Es que eso te iba a decir, no existe. Tú eres una persona que, o sea, que no entiendes esa, y además se nota en lo que tú haces y te pasa igual que, yo qué sé, que a otros artistas, como Fernando Quiñones, que lo tenemos aquí muy presente. Ese distingo entre cultura erudita y cultura popular es absurdo, tú lo ves absurdo, ¿no? O sea, se puede beber de las dos cosas y el límite está incluso difuso, ¿no? Bueno, tampoco soy yo una autoridad en esto, ni muchísimo menos. Yo soy más de chistes malos y de dispararte así a bote pronto, ¿sabes?
Tampoco, hombre, por ejemplo, Fernando Quiñones. Fernando Quiñones yo me lo admiraba muchísimo, la balada del capitán. Me parece de las poquísimas recuperaciones que se hace de la novela picaresca española en los tiempos contemporáneos. Me parece de un valor extraordinario. Me parece canción de un del valor pirata, ¿no? extraordinario. Las imágenes aquí en Cádiz, la almadraba de Cádiz, de cuando era un chiquillo, eso es extraordinario. Y este tío era muy aficionado a la cultura popular, al flamenco, a lo oral, al arte, al ritmo, a la gracia de Cádiz. Después me imagino que tendría, como todos los escritores, una gran biblioteca, no tan grande como la mía, pero yo creo que este hombre era un hombre que vivía mucho en la calle, que hablaba mucho con la gente y que estaba mucho ahí, ¿eh? Estaba mucho ahí, me da la impresión de que vivía mucho el trance del flamenco, todo eso. Por otra parte, hay gente que sí que ves que son grandes eruditos, grandes intelectuales, que dedican mucho tiempo al estudio, pero lamentablemente están muy alejados de lo que se suele llamar la calle. Cogean por esa parte, ¿no? Cojean, sí, dan cojeta por ahí. ¿Por qué? Porque no conectan con la gente, no conocen. Pues, me parece muy bien, porque tiene que haber intelectuales también. Pero bueno, yo me considero que yo estoy en un campo de una cultura popular. No tengo por qué definirla como erudita. Aunque sí he leído muchos libros y he escuchado mucha música. Porque la erudición es como amontonamiento de conocimiento. En cambio, el conocimiento, digamos que a ti nadie te pide cuánto tiempo has tenido que estudiar para darte cuenta de las cosas. A ti lo que te piden es, ¿te has dado cuenta? Entonces tú dices, sí. ¿Por qué? Porque los pim, 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 ¿sabes? Entonces yo creo que la cultura popular es la que domina primero, porque desde luego a Cicerón nadie le hizo caso. ¿Entiendes? Ni a los grandes filósofos, es la que domina y es la que crea la chispa de la creación, tiene la chispa va siempre con la historia, con las modificaciones sociales, con las nuevas improntas sociales, con las nuevas clases sociales, con las nuevas tecnologías. Y la cultura popular domina mucho lo oral, la música, pero también hay grandes escritores como Cervantes, como Hojas de hierba de Walt Whitman o como Valle Inclán, que siendo muy cultos y muy eruditos, pero creo que representan extraordinariamente lo que es la cultura popular. Claro. Para mí lo representan. Después he leído otros autores también que, por ejemplo, Lacan, sí, he leído a Lacan, claro que sí. Y eso ya no es cultura popular, eso requiere un gran esfuerzo intelectual para entenderlo y para que la gente, digamos, de base entendiera eso, yo tampoco lo entiendo todo, necesitaríamos un intermediario, un traductor. Pero son cuestiones muy pertinentes, no diría yo tampoco que es una erudición, sino es un señor que se está tomando en serio las cosas y te está metiendo el dedo bien. No se está conformando con la primera, ni la segunda, ni la tercera respuesta, quiere profundizar más. También es cultura popular, aunque sea difícil. O sea, lo que hace Messi no es fácil, ¿entiendes? Eso es cultura popular también. Y ya está, ya me callo porque va a subir el paso. Pues muy bien. Pero una cosa que unos carnavales de madrugada, charlando con Raúl Rodríguez, me dijo una frase tuya que me encantó, o que él decía que era tuya, y es que la letra con ritmo entra. Y es verdad, eso lo haces tú muchas veces. Bueno, eso me lo decía un maestro que yo tenía ya en Sevilla, que era la época cuando se estudiaba en las clases de geografía, los ríos de España, la Pekín, Shanghái, Tonchín, Nankai, Tenken, Tiunquín. ¿Sabes? Que te aprendes de memoria, tío. París, El Havre, Cherburgo, con la musiquita. Con la musiquita que tiene. Sí, y el tío tenía además un procedimiento, decía, venga, vamos a cantar, a decir esto, y lo aprendí. Bajo, decía, bajo, claro y ligero. ¿Sabes? El Miño, no hace fuerte Miño, por un tío de Lugo, pasa por Lugo, a ver si no lo aprendíamos. Pim, pim, pim. Con la prosodia se te iba quedando. Sí. Y eso tú lo usas al final, no sé, bueno, si te has dado cuenta, claro. No, pero la frase, ¿cuál es la que decía Raúl? La letra con ritmo entra. La letra con ritmo entra. O sea, por ejemplo, tú hay canciones que parecen como muy ligeras, muy desenfadadas, pero de repente hay un mensaje ahí fuerte, hay algunos versos que están ahí. Ah, bueno, yo creo que se refiere a que cuando tú quieres decir una cosa, si la dices musicalmente, con ritmo y sobre todo con alegría y con humor, siempre va a llegar mejor el mensaje. Claro. Sí, claro. Yo eso sí, lo practico, lo creo y lo practico. Es una pedazo de lección, Quique, la verdad que... vamos a pasar de lo abstracto a lo concreto, ¿vale? Ya hemos estado hablando y vamos a hablar un poquito de algunos hitos de tu trayectoria, porque que bueno, algunos se han hablado mucho, pero otros, pues yo qué sé, yo tengo curiosidad y como soy yo el que está haciendo las preguntas, pues ya está. Entonces, por ejemplo, el primer hito de tu trayectoria que tengo yo por aquí anotado es tu inicio como cantante protesta en las asambleas de la Universidad de Sevilla en los años 70. ¿Cómo era aquello y cómo eran aquellas canciones que tú tenías ahí? Sí, te acuerdas. Bueno, o sea, no que cante una, sino que comentes.
Vamos a ver, porque es que se confunden ahí dos cosas. Yo creo que fue primero, no sé, es que también me falla mucho la memoria en ciertas cosas y hay cosas que las confundo. Vale. Entonces yo inicié la música en dos aspectos y no sabría ahora mismo diferenciarlos bien. Uno era tocando en la calle. Yo a partir de segundo de la carrera empecé a viajar los veranos, éramos de la generación hippie, pues entonces cogíamos la mochila y en verano autostop y nos íbamos a recorrer Europa. Yo pues, conocí así los primeros festivales de música donde estuve, pues en el año 69, 70, en Francia, pues, pude ver estuvimos a punto de ver a Pink Floyd, pero por ejemplo fuimos a ver a Joan Baez, fuimos a ver a Pentangle, a grupos de la época. Y entonces ya el segundo o tercer viaje ya me buscaba yo la vida tocando en las calles, en Suiza, en Alemania, en Dinamarca, en Suecia. Y después por otra parte empecé en la universidad, en las calles, que os voy a decir el repertorio que yo tenía, ¿vale? Cuando yo era músico callejero para pagarme mis viajes. Cantaba el Garrotín de los Smash. Sí, bueno. Cantaba el Porón Mopón de Manolo Escobar. Cantaba Antonio das Mortes, Matador de Cangaseiros, que era la música que se me había quedado impresionado de las películas extraordinarias de Glover Rocha. Era un cineasta brasileño que hacía historias del Sertão, del noroeste de Brasil. Cantaba, ya se murió el burro de la tía Vinagre, ya se lo llevó Dios de esta vida miserable, y Artururururu. Cantaba esa, cantaba, y una lágrima cayó en la arena, y en la arena cayó tu lágrima. Cantaba, la playa estaba desierta, entonces la llama tu piel. Ese era mi repertorio callejero de esa época. Vale. Y tengo que decir que tenía bastante éxito. Normal, es que es un repertorio imbatible. No lo sé, pero... Y después ya en la universidad ya empecé a cantar alguna vez para cuando teníamos asambleas de protesta y todo eso, y entonces se creaban muchos tiempos muertos, y empezamos con mi amigo Germán Montes, que entonces era mucho mejor músico que yo, se sabía las canciones de Serrat con sus acordes y todo, yo entonces sabía un poco de acordes. Y preparamos algún festival, tocamos ahí en una matiné en la universidad también, y ahí cantábamos ya canciones de Paco Ibáñez, canciones de Bob Dylan algunas, creo, también, y me empecé a inventar mis primeras canciones, que algunas eran Vientos del Pueblo me llevan, de Miguel Hernández, musiqué algo de Miguel Hernández, puse música también a Alberti. Si los condenas a muerte y los matas, ellos serán los esclavos de tu caja, los esclavos de tu vida, los últimos si los matas. Cuando el juicio de los 6 condenados de Burgos. Y entonces, pero no tengo identificado si yo empecé antes en la cosa callejera o en la universidad. Que en la universidad fueron 2 o 3 pinceladas lo que yo hice. También recuerdo la primera canción que yo compuse, que se llamaba Ya somos libres. Y ya se le veía al niño... ya un poquito la guasita, la decía, ya somos libres, estilo Bob Dylan. Y decía que ya somos libres porque estaba con la ley de Fraga Iván, estaba intentando sacar la ley de prensa y un poco de libertad y tal. Y entonces yo decía que ya éramos libres para elegir, podemos elegir o Galerías Preciados o el Corte Inglés, podíamos elegir la Coca-Cola o la Pepsi-Cola, esa ya era la guasa mía. Antes de empezar a hacer canciones en serio. Ya ves, qué bueno. Después, hablando de la vía esa tuya hippie de tocar en la calle, viajando, haciendo todo esto, llega un momento en el que viajas a Estados Unidos con 2 duros en el bolsillo, o con 1 incluso, y allí es donde descubres, curiosamente, o según he leído, pues ya tú me confirmas o me desmientes, descubres el flamenco de manos del tocador Agustín Ríos Montoya, sobrino de Diego del Gastón. Sí. ¿Cómo es eso? ¿Que te dio perspectiva verlo? Yo el flamenco lo conocía ya porque, a pesar de los puristas, que siguen dando guerra, ya entonces las canciones de Camarón, por ejemplo, el Rintintín, y algunas otras de Camarón, ya estaban en las maquinitas, los jukebox, estaban en las máquinas en las que se escuchaba la música en los bares de aquella época. Y eso era flamenco. Peret, para mí, más flamenco que muchísimo flamenco, era popular, era música popular. Quiero decir, lo que yo no sabía era lo que es la tradición y el cuerpo y el drama del flamenco de verdad, eso no lo sabía yo.
Pero sí, yo estaba familiarizado con lo que era el flamenco porque yo vivía en Andalucía, sabía lo que era eso. Claro. Pero es verdad que entonces yo conozco con 22 años a Agustín Ríos, en California, casado con una americana. Él daba pequeños recitales privados en la bahía de Sausalito, en San Francisco. Y entonces, claro, él me vio a mí con mi camisa blanca y mi pelo largo y dice, vente conmigo, porque sabíamos, bueno, de inglés no estaba mal, con la mujer se entendía, supongo, pero nos hicimos amigos, y entonces yo me iba a todos sus recitales y entonces me hablaba tanto, claro, ya hacía 2 años que había muerto Diego del Gastor, pero me habló tanto de él, y me tocaba, ¿sabe? Esa forma de gesticular con la boca, muy típica de la escuela de Morón, esa profundidad, y yo de vez en cuando me arrancaba y le cantaba a lo mejor alguna de pelea, alguna rumbita también, para hallarlo a él, pero hicimos una gran amistad y sobre todo me metió el veneno. Cuando me hablaba, pues, estábamos allí, mira, y tocó esta falseta del tío Diego, mi tío Diego, y ay, qué pena, y mi tío Diego, y me hablaba de la Fernanda, de la Bernarda, me hablaba de Anzonini, me hablaba de Zapatero, en fin, de la gente del pueblo. Y entonces yo cuando llegué de Estados Unidos, llegué aquí en mayo, terminé la licenciatura, presenté los trabajos últimos que me quedaban en la Universidad de Barcelona, en la que estudié Historia Moderna y Contemporánea por libre, y pasé el verano, no sé qué hice ese verano, pero nada más que llegó septiembre me fui a la Feria de Morón. Sí. Me fui a la Feria de Morón, al barrio alto del Castillo, a Casa Pepe, fiesta por todo lo alto. Entonces yo estaba allí con Anzonini, estaba con unos americanos que había conocido, César Graña, un intelectual amigo de Alfonso Guerra, su hija que me gustaba mucho, que era muy guapa, se llamaba Micaela, y estaban allí también, o sea, entonces bueno, pues yo me meto allí y estaba Agustín, que era mi valedor. Y entonces empezó la fiesta, empezaron a cantar, la Fernanda, empezaron allí a bailar, estaba pues parte de Diego del Gastor, estaba Diego y estaban los tres sobrinos, Paco, Dieguito y Juan del Gastor, y Juanito. Total, que yo a la tercera hora, a la cuarta hora de estar allí, me empezó a entrar una cosa por el cuerpo, una olla express que se te va a salir pitorro, ¿sabes? Y me tuve que salir a la calle, una cosa que yo no había nunca experimentado. Después ya pude comprobarlo, pude darme cuenta de lo que me estaba pasando. Lo que me estaba pasando es que me estaba envenenando, tío. Claro. O sea, estaba en trance. O sea, digo, vamos a ver, yo tenía 23 años. Me estaba entrando una cantidad de cosas tan extraordinarias por el cuerpo que me estaba desbordando mi capacidad de comprensión y de asimilación. Me tuve que ir a la calle y no tuve cojones de volver hasta dentro de una hora. Que yo me calmé y pude respirar de nuevo y pude otra vez volver hasta la madrugada a la fiesta esa. Después de esa fiesta me llevé 3 meses aprendiendo por bulería. Pum, 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 tin, 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 pum, pum, 3 meses, o 4, o 5, o 6, tampoco te voy a decir. Y bueno, y después ya empecé a todos los festivales flamencos que pillaba, y pues vi las viejas figuras, que eran la Fernanda, que era la Bernarda, que eran Chocolate, y a los jóvenes que no eran camarones, pero eran buenos también, como Pansequito, como Turronero, y a Camarón, cada vez que a Camarón lo habré visto en directo en los festivales por unas 15 o 20 veces. Qué bueno. Y entonces ya me hice gran aficionado del flamenco y entendí lo que es la tragedia del flamenco, el drama del flamenco, la alegría del flamenco. Una música salvaje, una música profunda, una música sin dueño, una música con un alcance extraordinario, porque no soy secretario de turismo de ninguna corporación, pero os voy a decir que de las músicas que hay, de las marcas musicales que hay en el mundo, flamenco es una de ellas. Hay 4 o 5 marcas musicales en el mundo: el blues, la música brasileña, el flamenco. Ni Italia, ni Francia, ni Alemania, ninguna de esas naciones poderosísimas tiene categoría para tener una música de marca mundial. Inglaterra, quizá el pop inglés se puede decir, pero con duda, porque claro, lógicamente... ¿Que es inglés y que es americano? No es porque sea inglés, sino porque es de los años 60, pero bueno, se puede decir algo. Pero de las músicas que tienen realmente tradición, la música india es otra de ellas, la música africana, la última sería la música del Sahel. Ali Farka Touré y todo lo que está sucediendo en el Sahel. Para mí esas son las músicas populares que se están moviendo en el mundo. El flamenco es una de ellas. Y es una música que, como decía antes cuando hablamos de la cultura, viaja en el espacio, viaja en el tiempo.
Ahora mismo está empantanada, ¿eh? Vamos a empezar por el final. Ahora mismo el flamenco yo lo estoy defendiendo como secretario de turismo que soy de la comunidad tal, pero es mentira, tiene el porvenir ahora mismo del flamenco. Lo que pasa es que tenemos fe en él porque el flamenco sale de las almas desamparadas de los andaluces. Cuidado, no estoy diciendo los gitanos, sabéis muy bien lo que estoy diciendo. Que los gitanos también son andaluces, pero no todos los andaluces son gitanos, ¿vale? Porque es que hay un rollo muy eso con que se confunde. El flamenco es un arte gitano. Hombre, no, por Dios, vamos a ver. Si el flamenco fuera un arte gitano, entonces en Francia no tocaría en Manouche, no estaría Django Reinhardt. No estaría Django Reinhardt, ni en Hungría tocarían el violín. Hombre, no. Y además ese malentendido lo han creado intelectuales como Molina, ¿entiendes? Como Ricardo Pachón, intelectuales blancos que no son gitanos, para agradar a los gitanos. Pero cuando quieres agradar a una persona, muchas veces lo malinterpretas y a veces lo puedes convertir en un poco, puedes convertir un problema donde no lo hay, porque realmente estás creando una conciencia falsa y quizá le estás dando, yo creo que se ha tratado a los gitanos con esa condescendencia que les ha venido muy mal. Les ha venido muy mal, porque eso de tratar a la gente con esa, ¿sabes? No sé, con esa falta de rigor y atribuirle cosas, que los gitanos son unas personas maravillosas, ¿quién duda de que los gitanos son unos intérpretes extraordinarios? Pero el hecho de haberse metido a decir que el flamenco es un arte gitano, eso les ha dado a los gitanos un conformismo muy innecesario. Les ha dado muchísimos trucos para pedir subvenciones y para no trabajar. Les ha dado muchas puertas falsas. O sea, me gustaría hablar con libertad de este asunto. Espero que estemos entre familias, personas comprensibles, y que sepáis que yo amo a los gitanos y que sin su aportación el flamenco no hubiera llegado a lo mejor al punto donde está, porque nadie ha cantado como Camarón, ¿entiendes? Y ciertamente son intérpretes extraordinarios. Pero vamos, esto viene el rollo del flamenco, que el flamenco tiene unas honduras extraordinarias, tío, que eso yo lo percibo con muchísima claridad en todo el mundo. Y entonces que es una de las músicas de marca de este mundo, vamos. Total. Y siguiendo en la línea del flamenco, al final una cosa lleva a otra, y siguiendo en tu trayectoria, llega el momento del Grupo Veneno, del cual hay documentales, hay miles de artículos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo tengo una curiosidad, no termino yo de encontrar por ahí. ¿Cómo conociste tú a los hermanos Amador? ¿Cómo fue? Bueno, en Sevilla, en la calle. En Sevilla, en la calle. Entonces había una vida nocturna poderosa en las ciudades. Europa nos quedaba muy lejos. En Sevilla, los universitarios. Bueno, yo terminé de estudiar en el año 74. Y el primer año estuve trabajando en el Instituto Nacional de Estadística haciendo encuestas, pero la vida nocturna, había tablaos flamencos en el centro de Sevilla que tenían vida toda la noche, en Castilleja, en la Ramadilla, en la cuesta de Castilleja de la Cuesta, en Cama y en Sevilla, en algunos sitios, ¿no? En la misma capital. Entonces había una vida nocturna muy fuerte y por ahí nos conocimos. Yo no me acuerdo muy bien, Raimundo siempre dice que nos conocimos a través de Juan Manuel Flores, el que escribía para Lola y Manuel, ¿no? Para el que no lo conozca, os diré que es uno de los poetas más importantes de Andalucía. Murió ya hace bastantes años y era el autor de las letras de Lola y Manuel. Y que fue Juan Manuel Flores, que era muy amigo mío, una persona a la que yo adoraba, y lo sigo adorando, por supuesto, nos presentó. Pero en cualquier caso nos conocimos en la calle, en la vida nocturna de los bares y de los sitios, en un momento en el que la vida cultural y artística de Andalucía y de toda España estaba marcada por dos fenómenos típicamente, genuinamente sevillanos, pero que de pronto trascendieron a todo el universo hispano. Lola y Manuel y Triana. Eso era lo que sonaba en los bares, cuando estábamos rulando por Sevilla pues, en esa época. Pues como sabéis, muchos porros, los tripis, expansión de la conciencia, expansión universitaria, expansión de la conciencia. Un gran magma. Un gran magma, ¿no? Sí, sí. ¿Lo apago esto? ¿Se me escucha? Ah, sí, se me escucha. Y bueno, ¿Y cómo fue el pistol? Una cosa es conocerlo, ¿cómo fue el paso de decir, venga, vamos a hacer un grupo? No, eso se llama amistad, comunicación. Enciende la luz, apaga la luz, como dice el Capullo de Jerez, ¿no? Capullo de Jerez seguramente no habrá leído muchos libros, pero es un gran digital.
Una digital, pues dice, enciende la luz, apaga la luz. Y yo te está dando el código binario, extraordinario, una visión extraordinaria de lo que es la vida moderna, ¿no? Qué bueno. Entonces, ahí hubo una amistad. Él tenía 7 años menos que yo tenía 25 años, bueno, no, yo tenía, cuando lo conocí, él tenía 23 años, él tenía 16, su hermano Rafaelillo tenía 9 meses menos, y algunos días, no quiero preguntar cuántos, pero ya llevaba pantalones cortos y ya Raimundo no lo dejaba fumar. Raimundo, por supuesto, fumaba porro conmigo, fumaba porro de los 12 años, Vale. Que cogía con sus primos y pum pum, se iba con el disco, con Juan José, se iba a tocar, Sargento Platillo, a tocar para los turistas en la catedral. Y era, pues, representaba pues un gitanito con toda la chispa, con todo el arte, con toda la vitalidad, con la cultura suya era una cultura totalmente oral, lo habían llevado al colegio para aprender a firmar prácticamente, leía con dificultad, pero leía los titulares, los carteles, sí que lo leía, y tenía pues conocimiento de la vida desde 12 años, lidiando con borrachos, lidiando con señoritos, lidiando con... Entonces él, por ejemplo, ejemplificó para mí una cosa muy bonita, que esto no viene al caso, pero sí lo voy a contar porque se me ocurrió ahora mismo. Dice, las fatigas que yo he pasado, Kiko, cuando yo estaba con las fiestas y los borrachos y no me dejaban, y no se escuchaba la guitarra. Claro, por eso esta gente veneraron, cuando empezamos Veneno, veneraron de tal manera las guitarras eléctricas, la tecnología moderna que les permitía, ya podéis hablar y emborracharos, que mira. Bueno, eso es lo que pasó en Chicago con el blues cuando se electrifica, exactamente. Exactamente, lo mismo. Exactamente. Bueno, pues esto es un procedimiento de amistad, amor, amistad. Entonces pues venía todos los días desde el polígono, venían dando a mi casa, que eran 3 kilómetros, y muchas veces con el hermano y con sus primos, y bueno, nos pasamos horas enteras fumando porro y tocando. Compusimos canciones y música para 16 o 20 LP, del cual hicimos uno y quedaron algunas canciones para el primero de Pata Negra, pero realmente vivíamos de esa fusión maravillosa de que uníamos conceptos, ¿no? Yo era el espabiladillo, pero hippie, pero intelectual, de clase media, que yo no había visto nunca una chabola, ni había pasado ningún tipo de necesidad en ese aspecto. Él había nacido en una chabola, en Chapina, y vivía en las casitas bajas construidas, prefabricadas del Polígono Sur, porque él vivía en una chabola en el Polígono de San Pablo cuando llegó a Sevilla en el año 61, y hay una inundación y tienen que construir las casitas bajas del Polígono Sur, precedente de lo que las actuales 3.000 viviendas. Entonces éramos dos listillos, pero yo enamorado de los Beatles, de Bob Dylan, pero había cosas en las que no comunicábamos, cuidado. Yo por ejemplo, pero no nos separaban porque era la fuerza de la unión. Cuando dos personas se empiezan a querer y empiezan a unirse, no te fijas en los defectos. Por ejemplo, a los Beatles no le llamaban la atención, decían. Y yo decía, es que yo... ¿Cómo haces eso? ¿Sabes? Pero los Beatles no, pero Jimi Hendrix, ¿qué te digo yo? Músicas que él no conocía y que... por ejemplo, yo vine de Estados Unidos y me traje 20 o 30 LPs de B.B. King, de Bill Brunswick, de los grandes del blues. Pues eso se lo devoraba. Las cosas de Jimi Hendrix sonaban ya, pero nosotros teníamos los discos completos de los Jimi Hendrix, de los Cream, de Frank Zappa, eso no lo había escuchado en su vida. O... ¿qué te digo cosas yo? Más guitarreras, ¿no? Bueno, no, cosas de todo tipo. Por ejemplo, ¿qué te digo yo? De música clásica. Este compositor del siglo XX, supermoderno, hombre, la del... Coño, que lapsus de memoria. Pájaro de Fuego. Stravinsky, Beethoven, o sea, una variedad de música extraordinaria, escuchábamos y nos bebíamos todo eso, ¿no? Qué bueno. Y después, un pasito más adelante en el tiempo, valga la redundancia, también está más que documentado, hay documentales, artículos, libros, etcétera. La leyenda del tiempo, el disco de Camarón, en el que tú dejas ahí tu impronta, aparte de la composición, un poco creo que eres tú quien sugiere a Lorca como vía de... Exactamente, sí, eso nunca lo confesará Ricardo porque es una persona, no voy a decir nada desfavorable hacia él, sino sé que sois personas inteligentes, pero hay personas que nunca pueden decir la verdad, ¿por qué? Porque se creen que la verdad les niega, no, la verdad nunca te puede negar, la verdad eres tú.
la verdad es lo que tú eres. Entonces él, no sé, tiene esa cosa de no querer confesar que eso fue una... ¿Qué importancia tiene eso, no? El caso es que nunca lo dice en una entrevista. Vino 3 veces a mi casa, señor Ricardo Pachón. Kiko, me han encargado hacer el disco de Camarón porque ya no está con Paco de Lucía y esto es una oportunidad maravillosa para mí. Yo bueno, enhorabuena, Ricardo, esto es un trabajazo, esto es extraordinario, pero no sé por dónde empezar. Pues ya verás, decía yo. Al mes viene otra vez a mi casa. Al mes viene otra vez a mi casa. Me dice lo mismo, pero no sé por dónde empezar. Es más, me estoy rascando la cabeza y lo que me estoy despellejando aquí un poco porque no me sale nada. Y yo le seguí diciendo, pues tú verás. Ya vino una tercera vez, pero como las personas somos condescendientes, sobre todo tenemos el número 3 que decía, a la tercera va a la vencida. Efectivamente, a la tercera vino a contar el mismo cuento. Entonces yo ya me había planteado el problema. Me había dicho, mira, Ricardo Pachón, que tú eres abogado y eres funcionario de la Diputación, pero hay cuestiones culturales que tú no las entiendes. Por ejemplo, tú no has estado en la universidad con 20 años y que Fernando León, el gran poeta sevillano, medio loco, Fernando León, se suba a un banco en la entrada y empieza a declamar y a recitar gritando a Lorca, pero gritando con un arte que tenía una voz, ¿sabes? Te ponía los pelos de punta y después decía sus propias poesías también. Y entonces le dije, mira, Ricardo, a Lorca se lo cargaron, fueron a por él, porque claro, había que acabar con el arte y la cultura popular, eso, había que acabar con él. Y ahí se cortó la historia de España, lo sabemos, ¿no? La tragedia, la pobreza, el dolor, la muerte, pero estamos recuperando, entonces yo creo que es el momento de quizás de volver a Lorca, traerlo para acá, para demostrarle a estos hijos de puta que la historia no ha acabado, que no han ganado, porque lo que pasa en España fundamentalmente, esto es un chiste mío, pero es muy bueno, un chiste malo bueno, que es que la gente que gobierna en España, las derechas que gobiernan en España, incluyendo a Vox, incluyendo al PP y a gran parte del PSOE, es que se cree que han ganado la guerra, ¿entiendes? Ese es el gran drama nacional. No saben que es que han perdido la guerra, aquello que la guerra la perdisteis ustedes, la guerra la perdió Franco, la perdió Hitler, la perdieron ellos, la perdisteis ustedes, la guerra. Ese es el gran error de posicionamiento, fijaros bien lo que estoy diciendo, que es que no caemos muchas veces en las cosas más elementales, porque es que ellos nos perdonan la vida porque somos los perdedores de la guerra, ¿entiendes? Cuando los que perdieron la guerra fueron ellos. Bueno, ¿y esto qué coño viene? Que yo me estoy desviando. No, porque una cosa lleva a la otra. Por Lorca, viene por Lorca. Por Lorca. Entonces le digo, Guillo, Lorca, vamos a traerlo aquí, porque Lorca le cortaron el pescuezo. Nosotros vamos a decir, Franco, vete para allá, vamos a traer a Franco otra vez. Vamos a traer a Lorca y lo vamos a poner en su sitio. Franco, y tú púdrete ahí. Síguete pudriendo, que nadie te va a hacer nunca caso. Pero esto sí le van a hacer caso. Es el momento de que los flamencos vuelvan a reconstruir la historia de lo que se cortó trágicamente en el año 36. Claro. Y eso fue lo que yo le dije a Ricardo. Y entonces, es más, le dije, mira, además tengo el libro aquí, ¿ves? Mira, y te he seleccionado unos cuantos de poemas porque esto hay que hacerlo una letra de aquí y una letra de allí, ¿sabes? Como hacen los flamencos, que van cogiendo letras, porque un cantador flamenco, no sé si estáis muy familiarizados, pero los cantadores flamencos, no sé ahora, antiguamente desde luego, y ahora también, tienen que tener su repertorio. ¿Su repertorio qué quiere decir? Que son compositores de sus letras, algunas, pero sobre todo ellos saben su índice moral, su código moral, qué letras les gusta cantar. Los hay que son machirulos y cantan letras machistas, por ejemplo, Agujeta, todas las letras eran espantosamente machistas. Cada uno canta, los hay, por ejemplo, Camarón en sus letras elegía las letras con mucha delicadeza, con mucho arte, y creaba sus temas recurrentes eran a lo mejor la justicia, la confianza, muy humanística su elección del repertorio. Y entonces elegir ese repertorio y que los flamencos de ahora y que Camarón tirara hacia Lorca, que estaba saliendo Lola y Manuel con Juan Manuel Flores, Juan Manuel Flores era como el que puso de verdad, porque yo me basaba en algo, como todos, yo no he creado nada en mi vida, yo siempre lo que he hecho es acordarme de cosas que se han hecho y las he intentado reactualizar. Ya Juan Manuel Flores había logrado que en España se volviera a sentir la poesía que Lorca puso en las venas de la gente. Eso se había logrado ya con Lola y Manuel. Y eso había sido una cosa extraordinaria.
Eso fue un cambio cultural en España que no os podéis imaginar. Imaginaros que en vez de escuchar a Ayuso, y en vez de escuchar a Carmen Calvo, y en vez de escuchar esto y lo otro, estamos escuchando, tío, al Señor de los espacios infinitos, tú que tienes la paz entre las manos. Y yo, ¿qué pasa? ¿Sabes? Eso era una cosa extraordinaria. Y entonces esa batalla la ganó Juan Manuel Flores. Y entonces, una vez conquistada esa batalla, pude venir yo y decirle a Ricardo Pachón, Ricardito, toma el librito y a ver si me lo devuelve. No me ha devuelto el libro todavía. Qué más grande. Bueno, ese disco, tanto ese como el del Grupo Veneno, también se habla mucho. En su momento no tuvieron éxito. En su momento, bueno, el de Veneno no trascendió siquiera y el de Camarón hasta lo devolvían. Pero con el tiempo los dos se han revalorizado increíblemente. ¿Cómo se vive eso del éxito en diferido? Te voy a ser sincero. ¿Puedo ser sincero en esta sala? Hombre, por favor, por mi parte. Nos gustan las películas americanas de jueces y eso, ¿eh? Pero es que los americanos, en el fondo, fijaros bien que todo la dramaturgia, el espectáculo que hacen de la justicia, en el fondo es nefasto porque demuestra que son un país tremendamente inmaduro en cuanto a cuestiones de legitimidad y de justicia, ¿no? Porque es que son unos shows, claro, y ahora no podemos entender cómo este sinvergüenza, este imbécil de Trump puede decir públicamente que el sistema es fraudulento en los sitios donde está perdiendo, y no viene el fiscal general del Estado y le dice, venga usted aquí. Exacto. Ahora mismo. Y además, o sea, ahora mismo usted está inhabilitado para la vida pública y además le va a caer a usted un juicio muy importante. Y además, si él es el juicio presidente, popular. él es el último responsable, o sea, que sí, se está tirando piedra. Yo lo estoy haciendo mal, es un fraude, pero si eres tú el que ¿no? El último responsable. Es demasiado total. ¿De qué estábamos hablando, Cosa ya, Fernando? que eso, lo del éxito en diferido. De esos dos. Te iba a éxitos. decir una cosa sincera, Esos dos efectivamente. discos. Entonces, te voy a decir una cosa. Se van a enterar ellos también, ¿no? Yo creo que se va a enterar la gente mejor, sí. Yo creo que el disco de Veneno es mi mejor disco, ¿vale? Yo creo que no se había cantado nunca en España con la libertad, con el ansia, con la imaginación, con la creatividad, con la guitarra por detrás de esa categoría, con eso en electricidad. Un disco grabado en tripi, porque nos tomamos un tripi allí, de ahí salió la mayor parte del disco, y un disco que me sigue poniendo los vellos de punta 40 y tantos años después, un disco formalmente muy desaliñado, con desafines, con descompases, pero que transmite una fuerza y transmite una vehemencia y una seguridad en la sangre que a mí me asusta, En ese sentido yo creo que el disco de Veneno, yo no creo ni siquiera que me haya acercado a hacer algo tan potente desde el punto de vista de la comunicación y de la expresividad, ¿vale? En cambio, para mí, La leyenda del tiempo no es ni mucho menos el mejor disco de Camarón, os lo digo sinceramente. Es un disco que, bueno, no sé si habéis escuchado la versión remasterizada ya, que ya es el colmo, cuando le quita la reverb, es horrible, está muy mal grabado. Ricardo Pachón era un gran productor de flamenco, había grabado con gran billetes el Oli Manuel, pero a la hora de meter instrumentos eléctricos, baterías, no tenía ni idea. O sea, el disco de Veneno realmente tuve yo que corregirle un montón de cosas porque a pesar de que estaba todo en directo, pero había cosas que no las entendía. Lo que pasa es que Veneno tenía un lenguaje poderoso de batería y de guitarra flamenca que tocaba de una forma eléctrica y eso era indestructible, y el ansia que se reflejaba en mi voz y la energía de Raimundo, y eso no había forma de pervertirlo. El disco de Camarón está grabado por pistas. Y entonces Ricardo demuestra una incompetencia total a la hora de grabar guitarras eléctricas, batería, todo eso. Entonces hay que meterle a la guitarra flamenca ese sonido nasal que tiene, tan estrambótico. Al final nos ha gustado porque, hombre, el disco no es diferente mejor. también. Es un disco extraordinario, pero realmente con graves deficiencias de sonido. Y después, yo que sé, que no... es un disco buenísimo, hombre, pero esto de que revolucionó la música, no. Yo sinceramente no lo siento así, Creo que el disco de Veneno fue mucho más revolucionario para la música que el disco de Camarón. Sinceramente creo que las cosas que hizo Morente, por ejemplo, eso sí revolucionó más lo que es la esencia del flamenco. Porque Camarón era un artista increíble, para Camarón lo hacía así, con quien me acompañas con lo que quiera, que vamos a hacer una cosa, una melodía que te llegaba al alma, te partía. Y tenía una calidad musical y una inteligencia musical y una humanidad que era increíble, pero a pesar de que es un disco extraordinario, que para nada lo quiero desvalorizar, pero yo creo que se ha construido un cliché sobre eso, un cliché, un disco que revolucionó el flamenco.
A mí no me desagrada ni me desagrada que ese disco revolucione al flamenco, sino simplemente que llevo muchos años reflexionando sobre eso y he llegado a un veredicto, señores del jurado. Y es que ese disco no revolucionó el flamenco. O sea, el flamenco lo había revolucionado ya Lola y Manuel, lo había revolucionado Triana, lo había revolucionado los módulos. Los módulos fueron los creadores del rock andaluz, coño. Yo siempre lo he pensado, suenan Siempre, a Triana, toda ¿no? mira, Triana tiene esa- Medina Zahara, todas las canciones de Medina Zahara tienen un cachito de los módulos, todas. Y las de Triana, muchas de ellas, y las de Alameda, muchas de ellas. Y la manera de cantar. Y la de manera de Pepe Doble. cantar. Pero entonces ya esa revolución estaba hecha. Entonces Camarón lo que sí le da una impronta de música pop. Que eso sí es importante porque Camarón hay que entender que era un artista pop. Eso sí me gustaría decíroslo, queridos compatriotas y compañeros y compañeras. No obstante, amigos y a todos los afiliados, como decía el de la mafia, a todos los afiliados de Chicago, de Connecticut. Os tengo que decir que Camarón era un artista pop. Ese sí era su gran... Camarón y Paco de Lucía eran una pareja de yeye. Eso lo tendrías que haber vivido para entenderlo. Pero lo podéis estudiar en la historia o a través de testimonios de personas que viajamos en el tiempo, como yo y como vosotros. Yo os digo que estos se ponían el pelito, los pantalones acampanados, eran yeyés. Camarón estuvo viendo cuando estuvo en Londres y Mick Jagger lo llamó, quería conocerlo. Decía, tú tienes la boca más grande que yo. Digo, no, la boca más grande que yo. Vamos a llamar al dúo ese que tiene la boca más grande todavía. Sí, los hermanos Calatrava. A los hermanos Calatrava que nos va a ganar los dos. Total, que era un artista pop. O sea, eso no quiere decir de que él en su infancia, él con 13 años se sabía ya todos los flamencos, todos los trabalegos, había estudiado todos los trabalegos del chaleca, del chaqueta, de esto, se sabía todo. Además iba al pueblo, en tal pueblo hay no sé quién que canta una soledad, ahí se iba el hombre a escucharle y a aprendérselo. Él lo sabía todo. Y cuando se peleaban los guitarristas por tocarle con él, como en esa grabación que aparece, dejar ya de pelear que soy un idiota, da para acá la guitarra. Y tenía que ponerse a tocar él porque es que se peleaban los guitarristas. Decía, no dejarme a mí que cante yo por seguirilla con mi compás, que yo me lleve mi compás. Y entonces, a pesar de que él era un devoto de la música porque, no sé si lo he dicho ya, pero es que el arte flamenco tiene una profundidad, una esencialidad, habla al alma y desde el alma, con una desnudez, con una energía y con una fuerza, que es que no nos la merecemos en este país, os lo digo la verdad, es una cosa extraordinaria. Total, que eso no quita de que este hombre era de su época. Ese gitanito rubio con los ojos claros era de su época. Entonces era yeye, y se ponía sus pantalones de campana, iba al peluquero, se ponía esto, se ponía lo otro, pum, 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 y vacilaba, y se compraba su Mini Cooper, y iba por la, se echaba desafío a ver quién llegaba delante del semáforo cuando salía en Madrid, ¿sabes? Y entonces era yeye. Y eso hay que entenderlo. Por eso estaban las maquinitas y por eso él tenía esa elegancia que habéis visto cuando en el documental de Camarón dice, cuando sale la leyenda del tiempo, decía, la gente me dice de que eso no es... Pero yo sé, ya les gustará, porque yo eso lo he hecho con mucha conciencia, no sé exactamente las palabras, sí. Pero ya la comprenderá la gente, él, con una comprensión, para ver si me entiende. No como Carmen Calvo, que te está perdonando la vida cada vez que te dice la cosa. Sino como Illa, por ejemplo. Illa dice lo mismo que hay que decir, pero lo dice bien dicho, con humanidad. Carmen Calvo lo dice con hipocresía siempre y con mal encarada, ¿no? Siempre te hace sentir mal. Está ahí para que la echen, porque va a ser la primera persona que van a echar. Está ahí de parapeto. Pero me da muy mal cuerpo esa mujer. Por Dios, me da un mal cuerpo, porque es que siempre elige la forma agobiante, la forma hipócrita y la forma dolorosa de decir las cosas. Es incapaz de decir una cosa en naturalidad y con sencillez, es incapaz. ¿De qué estamos otra vez hablando, tío? Yo te voy a decir una cosa, Kiko. En principio llevamos ya una hora, a mí me quedan un par de cosas que decir, pero, o sea, por ahí anotar que decir, pero yo, lo que tú me digas. ¿Paramos ya y nos vamos o...? No, hombre, no, yo venía aquí... Está a gusto, ¿no? Y aquí nadie nos riñe por un par de pinceles. Sí. Tú cuando tú digas basta, vamos, que tampoco es mucho más, pero bueno. Por seguir en esa cronología tuya, y ya entrando los años 80, los 3 discos tuyos, que se habla poco de ellos, que sacaste, vamos, uno de ellos con Veneno, fue el segundo que sacaste con Veneno, ¿qué son para ti esos discos? ¿Son, me imagino, una especie de transición y de aprendizaje? Esos discos para mí son un poco como rayas, cartucho, el fondo del cartucho. Ten en cuenta que yo me he criado en Cádiz, ya te digo, que yo veía a los pobres de Cádiz que se esperaban en la cola de la freidura y decía para que le diera un cartucho de... ¿De las medidas del freidor? Pedacito.
se llamaba, pedacito, dame un cartucho pedacito. Me lo daba, se lo daba, se lo regalaba o se lo compraba, porque la miseria en aquel tiempo, había miseria para todo el mundo, no preocuparos. O sea, que el tío le decía, pues dame una perra gorda aunque sea, y yo, puta, le decía al pobre, ¿sabes? Pero estaba ahí eso, sí. Pero bueno, tiene cosas interesantes, como por ejemplo, si no me equivoco, que ahí colaboraron músicos míticos del rock andaluz, como Antoñito Smash, como Chano Domínguez o Manuel Imán, y como muy fuera del contexto de lo que ellos solían hacer, ¿no? Eso como... Bueno, hombre, siempre hay cosas interesantes, hombre. Lo que pasa es que yo, desde el punto de vista a mí, que te estoy hablando, siempre veo más bien lo que falta, y ahí veo el dolor. Claro. Veo la frustración de no poder seguir el camino de Veneno y de no haber encontrado todavía el camino del Cantecito. Claro. Entonces, sufrimiento por mi parte. Querer estar ahí, por tener fe en mí y porque yo sabía que yo tenía algo que decir, pero no tenía las herramientas, ni la claridad, ni la mentalidad para poderlo llevar adelante. Pero sabía que tenía que estar ahí, porque si no estás ahí, sí que no lo voy a poder hacer. Claro. Tuve esa paciencia y tuve suerte de que efectivamente, después de 15 años, de que se llama Travesía por el Desierto, ¿se llama? Correcto, correcto. O Nada sin agua, ¿no? Se llama también. Pues llegué a un sitio, pero fueron tiempos dolorosos y aunque yo sé que hay valor en algunas cosas de las que hice, pero en general son trabajos que ya nacen marcados por la insatisfacción, Claro. por el estigma de la insatisfacción. Y ya que lo has nombrado, ese era un siguiente escaloncito de lo que tocaría un poquito hablar según mi esquemita. En Échate un cantecito, es verdad lo que tú dices, que de repente, si comparamos con esos discos de los 80, está todo mucho más pulido, las canciones son más redondas, e incluso tu manera de cantar en los discos de los 80 era muy áspera, y ahí de repente como que encuentras... ¿Cómo es ese proceso de encontrarte? ¿Cómo El proceso, es pues esos 15 años, desde el año 77 que grabo Veneno hasta el año 92, son esos 15 años que son los que yo tardo en darme cuenta de quién soy yo, darme cuenta de que no me hace falta tampoco necesariamente tocar con Raimundo y con Rafael Amador, que yo tenía un valor por mí mismo, porque en aquel tiempo daros cuenta de lo que se decía en Sevilla, es que yo era un hippie catalán, y además universitario, o sea, rojo, comunista y de todo. Yo era un hippie catalán universitario que lo que estaba haciendo es engañando a los gitanos. Era lo que decía Sevilla, ¿entiendes? Eso era lo que decía la voz oficial cultural y en la calle de Sevilla, porque era listillo, era muy espabilado y lo que estaba llevándome a los gitanos al huerto. Eso es lo que pasaba en esa época. Y en realidad, durante esos 15 años yo estaba intentando desandar lo andado, darme cuenta de que no podíamos volver, no iba nunca a volver esa felicidad de esos 2 o 3 años que compartimos con Veneno, todo el día tocando, todo el día creando, que eso no volvería más, aceptarlo y que yo tenía que buscar mi camino solo. Eso me costó 15 años. 15 años. Y cuando llego, efectivamente, llego con 10 canciones impecables, que son 10 canciones impecables ahora, y serán 10 canciones impecables siempre, Correcto. Porque hay un trabajo, no solamente mío, sino yo considero que es un trabajo de una generación entera que quiere vivir, que quiere expresarse y que quiere hacer algo, ¿sabes? Yo los trabajos los veo todos muy individuales, pero al mismo tiempo muy colectivos. Claro. O sea, yo no me quiero quitar mérito a mí mismo, pero os tengo que decir que esto es una cadena que siempre coges algo, para empezar, y entonces también tienes que ir con la gente. Los músicos populares no podemos tener un ego tan grande. ¿Por qué? Porque te das cuenta de que tú eres muy listillo y tú eres el que hace la letra, pero tú, ¿qué materiales estás usando? Estás usando materiales que usa todo el mundo. ¿Qué ímpetu es el que te lleva? El ímpetu social. ¿A qué rueda te montas? A la rueda nuestra. Porque si no me monto en la rueda vuestra, ¿quién coño le voy a cantar las canciones? ¿Entiendes? Porque los músicos, como yo, los músicos populares, lo que queremos es desentrañar dónde está la poesía, dónde está la acción, dónde está la melodía, dónde está... Pero para vosotros, ¿me entiendes? El músico popular no me dice, no, es una obra exquisita, la gente no la entiende porque la gente no entiende un duro. No, no, por Dios, eso nunca. La comunicación, nunca, ¿no? nunca. Ni Franz Zappa, ni Camarón, ni Kiko Veneno pueden ser así, porque somos músicos populares y lo que queremos es llegar a la gente. Claro. En ese proceso yo he leído, vamos, yo es que me he documentado mucho, he leído muchas entrevistas de siempre, ¿no? Pero más para esto. Y tú hablas, por ejemplo, en este librito y en algunas entrevistas más, que y no es por barrer otra vez para casa, pero una de las cosas que te ayudó en cierta manera en esa evolución fue fijarte en algunas cosas del Carnaval de Cádiz, ¿es correcto? Totalmente. ¿Qué cosas? ¿Cómo es? Está muy bien
Hombre, por favor. También informado. No voy a venir yo aquí de Sí, cualquier bueno, la manera. información es libre, pero hay gente que la tiene muy torcida, la información, siendo tan libre. Hay mucha gente que no se entera realmente Hay de las gente que es cosas. inmune a la información. Hostia, totalmente. Hay gente que es inmune a la información, totalmente. Pues sí, mira, yo había un directivo allí que era el único que me escuchaba en CBS cuando yo presenté el disco de Veneno. Los demás todos decían que esto era una monada, porque lo habían hecho porque Ricardo Pachón había producido a Loli Manuel, entonces era un productor de prestigio y un productor en el que se podía confiar, o sea, tenía crédito, todo el que quisiera. Y entonces de pronto él les lleva Veneno, que era una gamberrada para él, una gamberrada, pero a él le gustaba, cuidado, a Ricardo Pachón le gustaba mucho Veneno, él veía el valor de todo eso. Pero, claro, los de la casa de discos no entendían nada. ¿Esto qué es? Esposa tu mano de decidir, se manifiesta tu humildad original, límpate el culo con papeles de celofán. ¿Este quién es? ¿Pero que nos trae, tío? Si, esto no es Juan Manuel Flores, esto es otra cosa. Y entonces, había uno allí, que no me acuerdo cómo se llamaba, que fue el único que se bajó un poco a la playa conmigo y habló conmigo y me decía, tienes cosas, tienes que perfeccionar muchas cosas. Uno de los fallos que tiene es que no se te entiende bien la letra. Y decía, sí se entiende bien. Y bueno, seguíamos hablando y al ratito me decía, es que no se te entiende bien la letra. Yo decía, hostia, la tercera vez que me lo dijo me pasó como cuando Ricardo Pachón vino a mi casa. Digo, este tío sabe algo. Y efectivamente sí, yo nunca he tenido muy buena versación, no pronuncio muy bien, no tengo mucha agilidad en la lengua, en el paladar, tengo la boca chica, en fin, eso ya son cuestiones técnicas que no sé si son interesantes, pero entonces hay un momento que yo me voy a Cádiz, me voy a Conil, pongo un chiringuito, después pongo el bar y empiezo a frecuentar los carnavales, empiezo a frecuentar el carnaval de Cádiz. Entonces yo llego por la noche y veo a 10 tíos borrachos, 10 tíos borrachos, a 50 metros y están cantando y yo borracho también y estaba entendiendo perfectamente el unísono de esas 10 voces borrachas. La elección de los consonantes y los vocales, la cacofonía, huir de la cacofonía. Unos truquillos ancestrales que son como la puesta en escena de estos endiablados, ¿cómo se llama? Esto italiano, hombre, esto del arte, la comedia del arte, porque el arte escenificatorio de Cádiz, para mí casi es más grande el arte escenificatorio de la comedia del arte que el arte musical. Os lo digo en serio. Os lo digo en serio. A mí el arte musical de Cádiz me gusta, pero me gusta más Falla o me gusta más Camarón, ¿sabes qué te digo? El carnaval, las canciones son muy bonitas, son muy tal, pero son sobre todo históricas. Pero la interpretación, el tipo de esas personas, las caras, eso para mí está por encima de la música, cuidado, en mi opinión. Y entonces eso me dio muchas pistas sobre lo que yo tenía que hacer. Digo, coño, es que cuando cantas una letra te tienes que asegurar de que aunque tú estés borracho y el otro esté borracho, se tiene que entender bien. Nunca pretendas decir una cosa muy bonita porque pega, pero que no la entienda la gente, que no una consonante blanda detrás de una vocal dura. No, esto tiene que sonar bien. Entonces, escuchando mucho Carnaval de Cádiz se aprende a eso. Chirigota sobre todo, me imagino, ¿no? Hombre, por supuesto, no voy a decir lo que pienso de las comparsas porque el momento político no ha llegado todavía. Lo sospeché desde un principio. Esto es lo bonito de la comunicación, es eso, que no hay que decir las cosas, ¿entiendes? Sino que las cosas se apuntan y ya están ahí, ¿vale? Claro. Sí, una cosa que es más curiosa que tal, indagando, vi un artículo de hace unos años, tú tuviste a Pedro Campos, guitarrista de la comparsa de Jesús No llegas Unido, tú ni una vez con él. pero eso, hubo pruebas, pero al final no cuajó, ¿no? Sí cuajó, coño, cuajó. Ojalá me hubiera llevado yo a este chaval. Lo que pasa es que lo contraté, vine aquí a hablar con él porque tenía un guitarrista, no sé quién tenía entonces, pero que se podía ir. Entonces yo quería tener un guitarrista suplente. Digo, mira, yo me gustaría entrenarte tal, y vine aquí con él, ensayé un par de días, porque este me puede dar la coseta y entonces a lo mejor te llamo y ya, por lo menos, ya después ensayaremos más con el grupo, pero por lo menos para que, ¿sabes? Para una cosa de necesidad me puedas acompañar. Este que hacía estos pica con estos dos dedos. Claro. Me dejaba pasmado. Fuimos ahí a Puerto Real a ensayar, con el Tato Macías fue el que me llevó a él. Pero fue una cosa increíble porque ensayé con él y me hacía mucha ilusión tocar con él, pero realmente después nunca se falló el guitarrista que yo tenía. Nunca le pude dar una oportunidad de que fuera suplente.
de utilizarlo como suplente y ya con el poco tiempo, porque yo lo llamaba de vez en cuando, bueno Pedro, que todavía no podemos hacer nada, pero yo creo que pronto pronto se podrá llamar. Total, que no cuajo, he seguido su carrera porque ha sido un figura de la guitarra del carnaval. Otra cosa, por ejemplo, que me llama mucho la atención de la música de Cádiz, ya que estamos hablando de Cádiz, la guitarra. Por Dios, la guitarra de Cádiz es escandalosamente buena. Escandalosamente buena, los punteos con púa y sin púa, con la mano y con púa. Una cosa increíble. Eso, adaptación al medio, al tener que hacerlo en un teatro sin amplificación, se hace de otra manera, claro. Ya avanzando, ya damos un salto ahí fuerte, porque durante los 2000, una observación que yo hago, que puedo estar equivocado o no, ya tú me lo dices, no pasa nada. Dime. Durante los 2000 una cosa que va ya dando más pistas y calando más en tus canciones, aunque en algunas anteriores ya siempre ha habido pinceladas, es ese punto de reivindicación y de crítica social que, seguimos con mi punto de vista, ya empieza a cristalizar en Dice la Gente, y en Sensación Térmica ya, yo qué sé, hay canciones como... Mala Suerte. Por ejemplo, Mala Suerte, ¿no? Que es una manera de decir las cosas y es muy directa. ¿Qué pasa ahí para que de repente eso esté más presente en tus canciones? Bueno, hombre, verás tú, tengo un tope, ahí hay un tope. Un tope que me he impuesto por mí porque yo nunca he ocultado mi ideología política, pero tampoco he hecho nunca muchas canciones explícitamente políticas tampoco. Porque yo soy hijo de la cultura pop, como habéis visto, como he presentado a Camarón y como he visto todas las cosas. A mí me gusta muchísimo la irrupción de la cultura pop, porque significó darle voz a la gente joven, darle voz a los colores, darle voz a las nuevas tecnologías y darle voz a un recambio necesario en el mundo, ¿no? No, perdona, que no quieres cargar las tintas en eso, ¿no? Que nunca, o sea, verás tú, en canciones políticas, la primera que hice no pido mucho, con la que voy a empezar a cantar hoy en el Falla, la primera canción que voy a cantar es No pido mucho, poema de Miquel Martí Pol. Miquel Martí Pol os lo presento, este poeta enfermizo, al que Guardiola, el Pep Guardiola, el entrenador del Barça, era aficionado. Efectivamente, era cuando la gente se enteró de que este hombre leía libros de poesía, maricón. El mundo del fútbol es que es muy de esa categoría, ¿no? Y entonces esa canción, quizá de mi primera etapa, es la más política. No pido mucho: poder hablar sin cambiar la voz, caminar sin muletas, hacer el amor sin que haya que pedir permisos, poder hablar sin escribir en un papel sin rayas. Y después iba haciendo juegos de palabras sobre esa variación. En fin, derechos humanos, libertad de expresión, es lo que está pidiendo esa canción. Después yo creo que no hay más canciones políticas hasta Esperanza. Yo me voy a una playa desierta con los pies muy negros, donde el levante me quiera llevar, pero el precio de las cosas puede más que las personas y las olitas del mar, especulación inmobiliaria en la bahía. Pero ya no encuentro mucho más. Y después La Mala Suerte, que es un relato, son 7 relatos. Te matará el café, te matará la droga, no, te matará un hombre bueno con pistola, por ejemplo. Y hay eso un no es pildorazo política, bueno. eso no es política. Bueno, vamos a llamarlo social, ¿no? Es que la política, verás tú, la política para mí es un arte súper noble, súper necesario y efectivamente gran parte de nuestros males se deben a la política, porque la política no nos está protegiendo ni de los hijos de puta, ni de los ladrones, ni de ciertos avances científicos que nos están haciendo retroceder, ni de muchísimas cosas. Pero la política tiene un valor extraordinario, pero es que nosotros los músicos pensamos que lo que tiene valor es la vida nuestra. O sea, a Bob Dylan siempre le preguntan lo mismo y siempre contesta lo mismo. Dice, ¿usted qué cree más importante, la vida o la política? Hombre, la vida, ¿qué coño? ¿La vida o las canciones? La vida es más importante que las canciones. Pues sí. Entonces, pues, desde ese punto de vista, yo no es que me haya quedado, ni que me lo haya impuesto de no politizar. Yo prefiero meter la pata políticamente en mis opiniones, expresarme con libertad, es decir, que el rey es un ladrón, un sinvergüenza,
¿eh? Y que por tanto está recogiendo la herencia de su abuelo, que era un hijo de puta mucho peor que él, y de la bisabuela de su abuelo, que era la reina Isabel II, que esto era ya el colmo de los colmos. O sea, la Isabel II, si leéis un poco la historia, hubo una época de hambruna en España en el año 67, 1867, y entonces ella dijo que en un acto de bondad iba a empeñar joyas suyas y tesoro personal suyo para coger dinero para dárselo a las clases populares, a la gente que estaban pasando hambre. La tía coge patrimonio del Estado, de los museos, de las iglesias, de la monarquía, de los pueblos, de la gente, ¿entiendes? Y lo subasta, da ese dinero, pero entonces la gente se enteró de dónde había sacado todo eso que había subastado. O sea, hasta qué punto esta tía era una tía deleznable, ¿no? O sea, aparte de traficar con esclavos. Una cosa, queriéndosela dar de generosa, robándole las cosas al pueblo. Bueno, al fin y al cabo es lo que ha hecho Juan Carlos, lo que hizo Alfonso XIII, cuando nos metió en la guerra de África y cuando aquí perdió unas elecciones, ganaron unas elecciones los partidos republicanos, y él se fue inmediatamente de Italia sin que nadie lo echara. Se fue a Italia alentando a los militares que a ver si ponéis esto limpio para que yo pueda volver con dignidad, porque yo no me voy a quedar aquí en un país que hay mayoría en los ayuntamientos de partidos republicanos. Pongo voz de mariquita intencionadamente, ¿vale? Porque este hombre era muy machote, era muy machotil. Entonces quiero decirte que yo la política prefiero decirla así, pero las canciones son mejores que la política. Es que las canciones son mejores que la política. Las canciones van más allá de la política, ¿entiendes? Las canciones me permiten comunicarme. Os voy a decir una cosa, con uno de Vox, por ejemplo, y tú dices, ¿y tú qué ganas comunicándote con uno de Vox? Sí gano, y él gana también, sí gano, sí, porque no soy tan obtuso de pensar de que contra más gente de Vox hay, que son unos tarados mentales, como todos sabemos, y no tal cual, mejor para nosotros. No, hombre, no soy tan obtuso de pensar eso. Pienso que a la gente de Vox hay que mirarlos a la cara y hay que decírselo, y hay que cantarle Volando voy, y 3 veces hasta que canten contigo. Qué bueno. Y yo tengo ese arma la tengo yo. Felipe González no la tiene, ni Kichi la tiene, ni Carmen Calvo, ni Casado la tiene. Yo sí tengo ese arma. Entonces los artistas podemos hacer canciones que están por encima de las vivencias políticas, por encima de los problemas políticos, y que nos permiten encontrarnos en un terreno personal, muy de la felicidad de cada día, muy del ritmo de la vida, de la melodía necesaria, de la armonía entre las personas y entre las situaciones. Y eso es una situación que va más allá de la política y puede favorecer la política, puede ilustrar la política. Lo que no puede es cambiar el mundo lo tiene que cambiar la política. Eso sí que está claro. El mundo no lo vamos a cambiar con canciones. Bueno, yo creo que sí se cambia con canciones, a veces a peor incluso, ¿no? Pero no, en el sentido no de que todos nos formamos con... ¿Qué te refieres a Bertín Osborne? Yo que soy un caballero, no quería decir nombre. No, hombre. Pero bueno, que otro ingrediente que también, yo creo que ya con esto vamos a ir terminando, si te parece, pero un ingrediente muy interesante que veo también últimamente, eso, desde los 2000 a esta parte, es un punto de espiritualidad o misticismo, si lo quieres. La canción Namaste, música San Juan de la Cruz. Sí, me gusta. Háblame un poco de eso. Porque todos hemos tenido educación religiosa, todos, estoy hablando de mi generación, la generación actual es no, de lo cual estoy muy contento. Quiero decir que yo empecé, las primeras cosas que yo canté era la misa, que la cantábamos, y el gregoriano, que lo cantábamos todos los días, porque todos los días nos llevaban a la iglesia, a la misa, en los salesianos, aquí en Cádiz. Y entonces ahí cantábamos todos los niños. Esto lo cuento siempre, pero cada vez que lo cuento me gusta más contarlo. Había 1000 niños en los salesianos y nos ponían Tantum ergo sacramentum. Que los 1000 niños cantaban bien. No había una voz que desafinara. Con lo cual quiero deciros que la música también mecánicamente, físicamente, es una cosa muy asequible. Igual que los niños de chicos dibujan todos muy bien, pues los niños cantan bien por naturaleza, y si siguen cantando en coro, hasta que no cambian la voz, que ya te echaban del coro, la gente cantaban todos. Y que... El misticismo. Entonces, claro, la religión es un lugar equivocado, es un lugar falso, pero tampoco hay que enfrentarse a lo mismo que digo lo de Vox. Tú no puedes decir, tú eres un retrasado mental, hay que creerte esto, hay que creerte lo otro. Tú no ves que esto no existe, carajo.
como diría uno de Cádiz que está pescando, ¿no? Pero claro, así no podemos ya convencer a nadie, así eso no es activo, eso no es positivo. Entonces nosotros tenemos que utilizar la empatía y tenemos que procurar meternos dentro. Entonces, ¿qué es lo que hay dentro de la religión? Miedo. Que te vas a morir igual, Sí, pero me voy a morir, el Señor me va a llevar a su lado una sillita para mí, muy humildito, para mí. Digo, hombre, pero vamos a ver, ¿qué hay en el fondo de todo eso? Miedo, inseguridad, pobreza y utilización política y mediática también, pero sobre todo hay una espiritualidad también. O sea, ¿por qué? Porque ¿en qué coincidimos con estos camastrones de los religiosos que se creen de verdad la Biblia, que se creen estas pamplinas? Pero tenemos que tratarlo con todo el cariño. ¿En qué coincidimos? ¿En que la vida quién coño somos nosotros? ¿Qué estamos haciendo aquí en un universo? ¿Sabe? Que es muy incierto todo lo que tenemos. Vamos a comunicarnos por esa incertidumbre y vamos a darle espacio a una cosa que es la espiritualidad. ¿Qué es el espíritu? No, el espíritu es una neurona química que hace una reacción química, hace la polimerasa, se junta con el oligofreno y hace así, plim, plum, pum, toma. Ecoembes, ahí lo tienes. Y entonces dices tú, y es el camino que nos deja. La poesía es espiritualidad, la música es espiritualidad, viajar sin hacer fotos es espiritualidad. En fin, la espiritualidad puede ser más o menos química. Yo creo mucho en la química del cerebro, creo mucho que toda esa gente que dice, es que tengo un mal día, tómate una pastilla, hijo. Creo mucho que hay personas que tienen enfermedad, que tienen taras, déficit de sustancias químicas que les hacen ser infelices, que les hacen ser depresivos, que les hacen ser muchas cosas. Pero que la espiritualidad nos remite siempre a un terreno de lo desconocido, de la amplitud de nuestra alma, porque nosotros nos vemos muy pobres, muy miserables. Os estoy hablando ahora un poco de la iglesia, del lenguaje corporal, incluso de los curas. Hermanos en Dios, pero nuestra celda interior, pero nosotros sentimos que somos algo más, que tenemos acceso al universo. ¿Y cuál es ese acceso? Comunicarme contigo y contigo y contigo. Abrir el corazón, abrir el alma, y eso es espiritualidad. Muy bien. Pues yo por mi parte, ya nada más que agradecerte que te hayas dejado liar para este ratito. Bueno, yo te agradezco a ti, no es agradecerte, porque tú sabes porque sabes, no porque estás molestado en estudiar, sino porque tienes conocimiento. Entonces una persona de conocimiento hay que agradecerle doblemente por esforzarse y por tener ese conocimiento y poderlo compartir con los demás, Fernando. No se me ve con la mascarilla, pero ahora mismo tengo una sonrisa de tonto que no veas. Muchas gracias al vicerrectorado, a la universidad y a vosotros por haber acudido y que la cultura es segura. Y esto es un poco coñazo, pero habéis estado aquí cumpliendo con las mascarillas puestas todo el rato. Así que muchas gracias. Y ahora, cuando salgamos ordenadamente y por ahí nos indicarán cómo. Hay un precedente que se llama el Fondo de Reestructuración Ordenada de los Bancos en Ruina. FROB. Hay precedente de eso. Pues nada, maestro, muchas gracias. Muchas gracias.